Un amor inhumano. ¿Ha oído usted hablar de Cadono? Se trata de mi anterior esposo, que falleció hace ya más de 10 años. A pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, cada vez que pronuncio ese nombre, Cadono, me parece como si hablase de alguien que no guardase ninguna relación conmigo, y en cuanto a aquel incidente, no sabría definirlo claramente, pero llega a producirme la sensación de si no habrá sido todo más que un sueño. ¿Qué destino me llevaría a casarme con alguien de la familia Cadono? No hace falta decir que antes de prometernos, no existió entre nosotros nada tan indecente como una relación por gusto, sino que fue un intermediario quien convenció a mi madre y ella a su vez quien me contó la propuesta, por lo que, como una chica ingenua y inocente como yo, hubiera podido rechazarla. Como no podía ser de otra manera, hice una reverencia poniendo la frente casi sobre el tatami y asentí sin remedio ante lo que me decían. Sin embargo, al pensar que él iba a convertirse en mi esposo, como al fin y al cabo se trata de una ciudad pequeña y conocía de vista su rostro, aunque la familia de él gozaba de gran reputación, no podía ignorar que se rumoreaban cosas como que al parecer era una persona de carácter difícil. Tratándose de un hombre tan guapo, bueno, a lo mejor ya lo sabe, pero ese hombre llamado Cadono era realmente un joven extremadamente agraciado, y no crea que lo digo para vanagloriarme, pero en fin, quizás debido en parte a su constitución enfermiza. El caso es que por muy guapo que fuera, de alguna manera, presentaba una apariencia sombría, y su palidez, hasta el punto de dar la impresión de ser transparente, resaltaba todavía más su aspecto de caballero de la nobleza, por lo que más allá de su belleza realmente, producía una impresión fortísima. Me pasaba el día sufriendo sin un motivo real, pensando que, puesto que se trataba de una persona de belleza, seguro que al margen de mí tendría relación con alguna joven preciosa, y que, aun cuando no fuera así, ¿cómo iba a querer de por vida a una mofletuda como yo? Por eso estaba siempre pendiente de los chismorreos sobre sus amistades o sus criadas. Pasado un tiempo de esta manera, probando a realizar un compendio de todo lo escuchado, me encontraba con que mientras que por una parte no existía ni el más mínimo rastro de un comportamiento licencioso, que era una de mis preocupaciones, en lo que se refiere a su carácter difícil, comprendí que no se trataba en absoluto de una persona normal. En pocas palabras, podríamos decir que era lo que se llama un tipo raro. Contaba con muy pocas amistades, y la mayor parte de estas eran personas con tendencia a no salir de casa, pero lo más preocupante eran las habladurías acerca de que no le gustaban las mujeres. Si solo se trataba de rumores fundamentados en que no se le conocían salidas con motivo de tales entretenimientos, no resultaría preocupante, pero por lo visto, realmente no sentía ninguna atracción por las mujeres, y por lo que respecta a prometerse conmigo, se trató originalmente de una idea de sus padres, y por lo que me habían contado, la persona que hizo de intermediario, más que conmigo, donde tuvo muchísimas dificultades, fue en convencerle a él de nuestro matrimonio. A decir verdad, no es que hubiera escuchado historias definitivas al respecto, sino que a partir de un comentario que se le escapó a alguien, quizá debido a la sensibilidad propia de una chica que está a punto de casarse, me convenció a mí misma de que así era. No, hasta que no me vi casada y no me sucedió aquel incidente, me tranquilizaba pensando que no se trataba más que de una idea con la que me había autosugestionado, y buscaba explicarme todo de la manera que me resultase más conveniente. En este aspecto, hubo también algo de vanidad por mi parte, ¿verdad? Cuando recuerdo mis sentimientos de chica inocente de aquel entonces, y aunque esté mal que sea yo quien lo diga, me parece que era tan adorablemente ingenua. Mientras que por una parte me asaltaban dichos temores, por otra, acudí al establecimiento de kimonos del barrio vecino, para elegir distintas telas que luego cosíamos entre todos los de la casa, y preparaba todo tipo de accesorios y otras pequeñas cosas que me serían necesarias. Luego llegaron los tradicionales regalos que enviaba el novio con motivo de los esponsales y las palabras de felicitación de las amigas, y también las de envidia. Me acostumbré a que cada vez que me encontraba con una conocida, me tomara el pelo y a la vez, eso me producía una alegría tal que casi me avergonzaba. En casa se respiraba un aire tan desbordante de alegría que mantenía extasiada a esa chica de 19 años que era yo entonces. Algo que hay que tener en cuenta es que por muy extravagante que él fuera, o por muy difícil carácter que tuviera, me sentía por completo fascinada ante esa apariencia de caballero distinguido que he mencionado antes. Además, pensaba cosas como que precisamente ese tipo de personas eran de sentimiento generoso y delicado, y que alguien así me protegería, y volcaría todo su amor únicamente en mí, tratándome con cariño. ¿Hasta qué punto llegaba mi ingenuidad? También probé a ver las cosas de esa manera. Esa ceremonia de boda
para la que al principio contaba ensimismada los días que faltaban doblando los dedos, como si fuera algo todavía muy lejano, se fue acercando, y cuanto más se acercaba, mis dulces ensoñaciones iban cambiando a unos temores mucho más realistas. Cuando por fin llegó el día de la celebración, se formó toda una hilera de comitiva ante el portón principal de la casa. Una vez más, no lo digo por presumir, pero para un barrio como el nuestro, se trataba de una hilera de gente realmente llamativa, formada por una cantidad de personas nada usual. Al subir al rickshaw, que iba ensartado en esa fila de gente, supongo que mis emociones eran las mismas que experimentaría cualquier otra joven en una situación así. Me sentía a punto de desmayarme, como si me viera transportada a otro mundo. Era exactamente igual que una oveja que llevas en el matadero. No se trataba solo de un pánico psicológico, sino que también sentía como si me clavaran agujas por todo el cuerpo entero, una sensación que no puedo explicar bien. Sin saber muy bien lo que estaba pasando, como si me hallara perdida en un sueño, finalizó la ceremonia de boda, y los 2 primeros días transcurrieron dentro de una confusión tal que no recuerdo siquiera si dormí o no. Los pasé conociendo cosas como qué tipo de personas eran mis suegros, cuántos empleados de servicio había, saludando y siendo saludada, haciendo las presentaciones aquí y allá. Luego de vuelta a casa, con mi rickshaw corriendo detrás del de mi esposo, mientras contemplaba su figura de espaldas, dudaba de si aquello era un sueño o realidad. Oh, perdone usted, no hago más que hablar de estas cosas, y lo más importante de la historia se ha quedado arrinconado, ¿verdad? Entonces, cuando comenzó a remitir todo el desorden propio de las celebraciones de boda, como dice el refrán, es más fácil dar la luz que preocuparse por ello. Me encontré con que Cadono no solo no era el tipo tan extravagante que se rumoreaba, sino que era mucho más amable que el promedio de la gente, y que en su trato, también conmigo, era muy afectuoso. Al experimentar ese alivio, la tensión cercana al sufrimiento que había aparecido los últimos días se deshizo por completo, y pasé a pensar, pero entonces, ¿resulta que la vida era algo tan feliz? Además, tanto mi suegro como mi suegra eran 2 personas tan buenas que me hicieron considerar como superfluos todos los consejos que me había dado mi madre al afecto antes de casarme. Como encima Cadono era hijo único, no había tampoco que preocuparse de la complicada relación con las cuñadas, por lo que llegué a pensar que el papel de una mujer que ingresa como esposa en hogar ajeno era algo tan carente de dificultades que casi resultaba decepcionante. En cuanto a la buena planta de Cadono, no es lo que usted cree. Esto es algo que también forma parte del relato. Entonces, una vez que comenzó la convivencia con él, a diferencia de la visión que una tenía desde la distancia por primera vez en mi vida, alguien se convirtió en la única persona que importaba. Aunque bueno, supongo que dirán que eso es lo normal. Pero según avanzaban los días, sus modos y su porte varonil me parecían más y más sobresalientes, incluso sin parangón. No me refiero a que su rostro fuera bello, ni a ninguna cosa de ese estilo. Qué extraño es eso que llamamos el amor. Lo que diferenciaba a Cadono del común de los mortales, quizá no llegara al punto de clasificarle como una persona rara, pero se podría definir como una especie de estado depresivo, que a menudo le daba la apariencia de estar sumido en meditaciones, volviéndole taciturno. Por lo que respecta a la belleza de su rostro, era un joven que, como se dice ahora, parecía transparente, lo cual le confería un atractivo indescriptible, que suponía un auténtico tormento para una chica de 19 años. Realmente el mundo me cambió por completo. Si los 19 años que pasé bajo los cuidados de mis padres los consideramos como el mundo real, el tiempo que transcurrió tras mis esponsales, que desgraciadamente solo duró medio año, fue idéntico a un mundo de ensueño, donde me sentí como un personaje de los cuentos de cabecera. Por decirlo de una manera un poco exagerada, era como el joven Urashima Taro en el Palacio del Dragón, que pasaba los días gozando de los favores de la princesa Oto. A pesar de que se dice que es muy duro ingresar en una nueva familia como esposa, en mi caso fue completamente al revés. Bueno, no, más bien puede que resulte más exacto decir que antes de llegar a esa fase de penurias, sobrevino aquella terrible ruptura. Sobre cómo transcurrió mi vida durante aquel medio año, tan solo puedo decir que fue un tiempo muy feliz, y además se me han olvidado los detalles concretos que por otra parte tampoco guardan relación con esta historia, y no suponen más que banales recuerdos que parecerían jactanciosos, por lo que los dejaré aparte. Pero basta decir que el cariño que me demostró Cadono era de un calibre que difícilmente podrían igualar ni los esposos fuertemente enamorados de su mujer que hay en este mundo. Por supuesto que ante esto, únicamente podía sentir una profunda gratitud, y como se dice, me hallaba embriagada, sin que quedase en mí lugar alguno para la sospecha. Pero pensándolo a posteriori,
El que cada uno me demostrara su afecto de esa manera tan intensa, en realidad encerraba un motivo realmente espantoso. De ningún modo estoy diciendo que el motivo de nuestra ruptura fuese el que me demostrase demasiado cariño. Simplemente aquel hombre estaba esforzándose de todo corazón por ser cariñoso conmigo, y eso, en modo alguno, lo hacía con la intención de engañarme. Por lo que sucedió que cuanto más se esforzaba él, más daba yo por cierto su cariño, confiando por completo y desde lo más profundo de mi ser, me entregaba a él en cuerpo y alma, aferrándome a su persona. Entonces, ¿por qué aquel hombre realizaba aquel esfuerzo? En cuanto a ese tipo de cosas, se trata de algo de lo que me di cuenta mucho tiempo después, pero bajo aquella actitud yacía un motivo realmente horroroso. Empecé a darme cuenta de que había algo raro justo a los 6 meses de la ceremonia de boda. Pensándolo ahora, seguro que lo que sucedió es que en aquella época las energías que cada uno empleaba en sus esfuerzos por quererme se estaban empezando a agotar de una manera lastimosa. Aprovechando esa debilidad, una atracción diferente le estaba arrastrando a empujones hacia mí. Una chica tan joven como yo no podía conocer en qué consistía el amor de los hombres. Durante mucho tiempo estuve convencida de que era algo totalmente seguro que una manera de amar como la de cada uno superaba a la de cualquier hombre. Se trataba de algo que nadie podría igualar. Sin embargo, incluso alguien como yo, que hasta ese punto había creído en el amor de cada uno, no pudo permanecer más tiempo sin que poco a poco terminase por empezar a sentir que, en su composición, se mezclaban moléculas de falsedad. Su apasionamiento de cada noche en el lecho nupcial no pasaba de ser meramente formal, mientras que en el fondo de su corazón perseguía algo muy lejano, y sentí que en él existía un vacío anormalmente frío. En el fondo de esa mirada, con la que me acariciaba amoroso, unos ojos diferentes y fríos clavaban la vista en algo lejano. Esa voz suya, que me susurraba palabras de amor, sonaba como hueca, y llegaba a parecerme una voz grabada que emitiese algún tipo de máquina programada para ello. Pero con todo, en aquel entonces, no llegué hasta el punto de pensar que su cariño podría ser una impostura total desde el primer momento. Lo más que alcanzaba era sospechar que se trataba de una muestra de que el amor de aquel hombre estaba comenzando a apartarse de mí, para dirigirse hacia alguna otra persona. Una de las características de la sospecha es que, una vez que aparecen los indicios que la originan, se expanden a una velocidad vertiginosa, justo como las nubes que preceden a la llovizna del anochecer, por lo que todos y cada uno de los movimientos de mi marido, hasta los detalles más mínimos, se convertían en motivos de sospecha que se aglomeraban dentro de mi corazón. En el reverso de las palabras que pronunció aquella vez, seguro que se oculta ese otro significado. ¿A dónde iría ese día que se ausentó? Eso y aquello que pasó entonces, como se suele decir, una vez puestos a sospechar, ya no existen límites, y sentía como si de pronto desapareciera el suelo bajo mis pies, y en su lugar se abriera una enorme caverna oscura que me fuese a arrastrar hacia un infierno de extensión desconocida. Sin embargo, a pesar de todas sus suspicacias, no conseguí obtener ninguna prueba que constituyese algo tangible para superar la fase de la simple sospecha. Aunque haya dicho que cada uno salía de casa, se trataba de salir muy breve, cuyo destino por lo general conocía. Discretamente, probé a examinar también su diario y sus cartas, e incluso las fotografías que guardaba, pero no encontré nada que me permitiese verificar su estado de ánimo. ¿No sería que ese frívolo corazón mío de jovencita estaba cultivando sospechas sin fundamento y que sentía necesidad de sufrir en vano? Varias veces intenté rectificar, reflexionando de esta manera, pero una vez que la sospecha echa raíces, no hay modo de despejarla, más aún, porque cada vez que volvía a tener ante mí la figura de aquel hombre que, como si se hubiera olvidado incluso de mi existencia, permanecía con la mirada perdida, absorto en sus pensamientos, me repetía: es indudable que tiene que haber algo, seguro, seguro. No puede existir otra explicación. Entonces, ¿acaso no se trataría de aquello? Y es que, como he referido antes, debido a que Cadono era de un carácter extremadamente depresivo, tenía una tendencia natural a recluirse para reflexionar y pasaba mucho tiempo a solas, encerrado en una habitación dedicado a la lectura. Pero es que además decía que en la biblioteca de la casa se distraía, por lo que en su lugar subía al segundo piso del almacén de adobe que hay edificado en la parte trasera del jardín, y como gracias a sus antepasados, allí se apilaban muchos libros antiguos que habían pasado de generación en generación, en aquel umbrío lugar, a veces incluso de noche, encender una antigua lámpara
con pantalla de papel y pasar el tiempo a solas, enfrascado en aquellos libros, era para aquel hombre un agradable pasatiempo con el que disfrutaba desde sus años más jóvenes. Desde que yo llegué a esa casa, como si se hubiera olvidado de ello, había dejado incluso de acercarse al almacén, pero en el tiempo del que estoy hablando, comenzó otra vez a penetrar con frecuencia en su interior. ¿No existiría aquí algún motivo oculto? De pronto, pasé a fijar mi atención en ese punto. Enfrascarse en la lectura, dentro del segundo piso de un almacén de adobe, puede considerarse una excentricidad, pero no constituye algo especialmente reprobable, ni tampoco encierra nada sospechoso. Eso es lo que en principio pensaría cualquiera, pero por otra parte, si se vuelve a pensar en ello, en mi situación, mi propósito era poner la mayor atención posible y vigilar todos y cada uno de los movimientos de cada uno, y puesto que había revisado todas sus pertenencias sin encontrar nada extraño, entonces, ¿a qué podría deberse ese cariño hueco, esa mirada extraviada y el aspecto absorto que mostraba cuando se olvidaba hasta de mi propia existencia? Ya no me quedaba otro remedio que sospechar del segundo piso del almacén. Por añadidura, resultaba extraño que aquel hombre fuese siempre al almacén, ya entrada la noche, a veces incluso acechando la respiración que yo exhalaba acostada junto a él, para luego deslizarse sigilosamente fuera del lecho. Cuando pensaba que habría ido a satisfacer sus necesidades y que regresaría pronto, me encontraba con que pasaba mucho tiempo antes de que volviese, y si probaba salir al balcón de la habitación, vislumbraba una tenue luz filtrándose por el ventanuco del almacén. No sé la cantidad de veces que me sentí como golpeada por una sensación indescriptiblemente aterradora. En cuanto al almacén, en los primeros días de mi vida como esposa en la casa, únicamente me lo habían enseñado de pasada, en una rápida visita, y aparte de eso, con lo del cambio de estación, había entrado solo una o dos veces para guardar cosas, por lo que aun cuando cada uno se encerrase allí durante unas horas, no podía pensar que realmente en su interior se hallase oculto nada que le hiciera tratarme con frialdad. Así que nunca había probado a seguirle hasta allí. Por lo tanto, hasta entonces, solo el segundo piso de aquel almacén de adobe había escapado a mi vigilancia, pero dada la situación, tenía que dirigir mis sospechas incluso hacia allí. Cuando me casé era a mediados de primavera, y cuando empecé a abrazar las sospechas hacia mi esposo, era justo la época del otoño, en que la luna se ve más hermosa. Curiosamente, todavía hoy recuerdo que al contemplar por detrás a cada uno, agazapado en el retecho que bordeaba la casa, sumido en sus pensamientos mientras, bañado por la luz de la luna, miraba fijamente durante largo tiempo hacia el almacén, por algún motivo, sentía como si algo golpeara mi pecho, y esa impresión constituyó el detonante de mis sospechas. A partir de entonces, esas sospechas fueron profundizándose y finalmente, aunque me resultaba vergonzoso, cuando terminé por seguir los pasos de cada uno y llegué a entrar en el almacén de adobe, ya nos encontrábamos a finales de otoño. Qué relación tan pasajera fue la nuestra. Ese profundo cariño de mi esposo, que me había hecho sentir tan embelesada, aunque como he dicho antes, de ningún modo se trataba de un cariño auténtico, se enfrió en apenas medio año, y a partir de entonces, como el Urashima Taro que abrió la caja mágica, por primera vez en mi vida, me despertaba bruscamente de mi mundo de ensueños para encontrar ante mis ojos que me esperaba un infierno sin límites, formado por espantosas sospechas y celos, y que abría su enorme boca. Pero al principio no tenía una idea clara de que en el interior del almacén hubiera algo sospechoso, sino que, torturada por las dudas, rezaba porque al atisbar la solitaria figura de mi esposo, se disipara cuanto antes mi incertidumbre, y que de alguna manera encontrase allí algo que consiguiera tranquilizarme. Pero por otra parte, aunque me aterraba comportarme como un ladrón, una vez que ya había tomado la decisión, no podía echarme atrás, quedándome con la preocupación. Así que una noche, en la que ya se sentía frío, y en la que el canto de los insectos de otoño, que hasta hace poco inundaba el jardín, ya había remitido, yendo vestida, solo con un sencillo kimono de invierno, proyecté espiar a mi esposo, introduciéndome a escondidas en aquel segundo piso del almacén. Era una noche particularmente oscura, y mientras caminaba con mis sandalias de madera hacia el almacén, levanté la mirada hacia el cielo. La vista de las estrellas era hermosa, pero sentía que estaban anormalmente lejos, y esa impresión acentuaba la soledad de la noche. A esas horas, en el edificio principal del recinto, tanto los padres como el personal de servicio se encontraban ya acostados desde hace tiempo. Como se trataba de un vasto caserón de provincias, aunque todavía eran las 10 de la noche, se hallaba sumido en una calma absoluta, sin que se oyera un ruido. Por lo que, en mi recorrido hasta el almacén, en la oscuridad a través de la maleza, tenía miedo. Además, aun en los días que no llovía, el camino presentaba una superficie húmeda,
por lo que entre la maleza vivían sapos de gran tamaño, que emitían de tanto en tanto un croar desagradable. Una vez soportado todo esto, y llegado por fin hasta el almacén, allí me encontré con la misma oscuridad y un tenue aroma al alcanfor mezclado con el frío olor a moho característico de los almacenes me envolvió todo el cuerpo, causándome un escalofrío. Si no fuera porque en el interior de mi corazón ardía el fuego de los cielos, ¿cómo iba una chica de 19 años a actuar de una forma semejante? Realmente, no hay nada tan temible como el amor, ¿no es cierto? Moviéndome a tientas en el interior, me aproximé a las escaleras que llevaban al segundo piso, y desde allí, abajo, comprendí el motivo de la oscuridad reinante, pues la trampilla que había al terminar los escalones se hallaba completamente cerrada. Conteniendo el aliento, fui subiendo escalón tras escalón, poniendo cuidado en no hacer ruido, y por fin conseguí llegar arriba del todo, donde probé a empujar sigilosamente la trampilla. Sin embargo, ¿acaso Kadono no había tenido la precaución de cerrar desde arriba, impidiendo que se abriera? Si se trataba solo de leer libros, no existiría la necesidad de llegar hasta el punto de echar el cerrojo, por lo que incluso ese pequeño detalle se convertía en un nuevo elemento de preocupación. ¿Qué podía hacer? ¿Sería mejor golpear la trampilla y pedir que me abriese? No. A estas horas de la noche, si hiciera algo semejante, no pondría al descubierto mi corazón suspicaz y en adelante se mostraría todavía más frío conmigo. Pero ya no me veía capaz de continuar soportando esta situación interminable, como si fuera una serpiente a la que están torturando antes de matarla definitivamente. ¿No sería mejor decidirse de una vez y pedir que me abrieran la trampilla para, aprovechando que nos hallábamos alejados de la casa, poner ante los ojos de mi esposo todas mis sospechas con objeto de escuchar sus verdaderos sentimientos? Dándole vueltas a este tipo de pensamientos, dudaba, y agazapada bajo la trampilla, cuando justo en ese momento sucedió algo realmente espantoso. ¿Por qué se me ocurriría aquella noche algo como penetrar en el interior del almacén de adobe? A pesar de que si se aplicaba el más mero sentido común, resultaba evidente que a altas horas de la noche, en el segundo piso del almacén, no podía estar ocurriendo nada. El hecho de haber terminado acudiendo allí, empujada por el estúpido demonio de la sospecha, ¿no se debería a la existencia de algún tipo de reacción emocional que la lógica no puede explicar? ¿Sería eso que vulgarmente se llama presentimiento? En este mundo, de vez en cuando, suceden sorprendentes imposibles de juzgar mediante el sentido común. En aquel momento, proveniente del segundo piso del almacén, escuché cómo se filtraban unas voces que cuchicheaban, y no solo eso, sino que se trataba de las voces de un hombre y una mujer. Y qué decir tiene que la voz masculina era la de Kadono, pero ¿quién diablos podía ser su contraparte femenina? Al ver que mis disparatadas sospechas se aparecían como una realidad tan obvia, una chica como yo, que todavía no estaba acostumbrada a las vicisitudes de este mundo, se quedó anonadada ante el golpe, y más que enfurecerme, me aterroricé. Dominada por el espanto y una tristeza inigualable en este mundo, a duras penas conseguí contener las ganas de echarme a llorar, y comencé a temblar como si me fuese a dar un ataque de nervios. Pero aún en esa condición, lo cierto es que no podía dejar de prestar atención para intentar escuchar la conversación que se mantenía arriba. Si continuamos con estos encuentros secretos, siento que causaremos un dolor imperdonable a tu pobre esposa. Era una débil voz de mujer, que hablaba tan bajo que apenas resultaba audible. Pero sufriendo con la imaginación lo que no pude escuchar, por fin conseguí comprender sus palabras. A juzgar por el tono de la voz, la mujer debía de ser unos 3 o 4 años mayor que yo, pero a diferencia de mí, que soy regordeta, me pareció que sin duda tendría un porte esbelto, como esas mujeres que salen en las novelas del señor Kyoka Izumi, y tan bella como un sueño. No creas que no me siento igual, replicó la voz de Kadono, pero como te digo siempre, me esfuerzo lo más posible por amar a Kyoko, aunque tristemente lo cierto es que no lo consigo. Desde muy joven he intimado tanto contigo que, por mucho que intente cambiar, por mucho que lo intento, no puedo apartarme de ti. No tengo palabras para disculparme ante Kyoko, pero por mucho que pienso, perdóname. No puedo evitar venir como hoy, todas las noches para ver tu rostro. Por favor, intenta comprender la angustia de mi corazón. La voz de Kadono era firme y pronunciaba las frases de una manera extrañamente formal, que resonaba en mi corazón, como si se me clavase. Qué feliz soy de que una persona tan hermosa como tú deje desatendida esa magnífica esposa que tiene y piense de esa manera en mí. Realmente, mujer tan afortunada soy. Soy muy feliz. A continuación, ese oído mío, ya tan afinado,
pudo captar un sonido como si la mujer hubiera recostado su cabeza sobre las rodillas de cada uno. Luego vinieron unos sonidos tan aborrecibles como el roce de telas de seda, e incluso el de un beso. Bueno, pruebe usted a imaginarse la situación, y cuáles eran mis sentimientos en ese momento. Si hubiera tenido la edad que tengo ahora, habría entrado allí, aunque fuera rompiendo a golpes la trampilla, sin importarme lo que pasara, para una vez dentro, desgranar ante ellos todos y cada uno de mis reproches, pero al fin y al cabo en aquel entonces no era más que una chiquilla, y carecía del valor suficiente para ello. Conteniendo la tristeza que me afloraba a los ojos, con el extremo de la manga de mi kimono, en mi turbación, no me decidía a abandonar el lugar, y continué allí sintiendo como si me muriera. Pasado un tiempo, con un sobresalto, escuché el ruido de un golpe suave, y luego unos pasos en el suelo de madera sobre mí, de alguien que se estaba aproximando hacia la trampilla. Como también para mí resultaría muy vergonzoso que nos encontrásemos en aquel momento allí, cara a cara, bajé los escalones a toda prisa y salí afuera del almacén, escondiéndome sigilosamente en las proximidades. Con los ojos ardiendo de rencor, decidí fijarme bien en el rostro de esa maldita mujer, con intención de no olvidarlo. Se oyó el traqueteo de la trampilla al abrirse, y al momento se filtró la luz desde la abertura. Sin que cupiera equivocación posible, el que descendía con sigilo por los escalones, con la vieja lámpara en una mano, era mi esposo. Pero por más que esperaba ver a continuación a aquella tipa, mientras la madecía en mi interior, cada uno cerró la enorme puerta del almacén, sonoramente, y pasando por delante de donde yo me hallaba escondida, se alejó por el jardín, haciendo resonar sus sandalias de madera, sin indicio alguno de que la mujer fuese también a salir, puesto que se trataba de uno de esos clásicos almacenes construidos para guardar cosas valiosas. Solo tenía una puerta, y aunque había ventanas, todas estaban cubiertas por una rejilla metálica, por lo que no podía existir ninguna otra salida. Por eso, que a pesar de esperar tanto tiempo, no hubiese la menor señal de que la puerta fuese a abrirse, resultaba algo demasiado extraño. Para empezar, cada uno no podía haberse marchado dejando abandonada de esa manera a una mujer a la que tenía tanto aprecio. Entonces, ¿no se trataría todo de un plan tramado durante mucho tiempo, durante el cual hubieran preparado un pasadizo secreto en algún punto del almacén? Al pensar en eso, ante mis ojos flotó la imaginaria visión de una mujer enloquecida de amor, que dominada por el último pensamiento de encontrarse con el hombre que amaba, olvidaba su miedo para arrastrarse tanteando por las tinieblas del pasadizo, por lo que me aterrorizó continuar allí sola en la oscuridad. Además, como me preocupaba que mi esposo sospechara al encontrarse con que yo no estaba, decidí que en cualquier caso, por esa noche, me volvería ya a casa. Desde entonces, no sé la de veces que me introduje secretamente en el almacén sumido en la oscuridad de la noche. Luego ya en el interior, hasta qué punto llegaba mi sufrimiento al estar allí escuchando las palabras de amor que mi esposo y esa mujer se intercambiaban. En cada una de estas veces me dediqué con todo mi afán a intentar ver como fuese a esa mujer, pero al igual que en la primera noche, el único que salía del almacén era mi esposo Kadono, y nunca llegué siquiera a vislumbrar figura de mujer alguna. En cierta ocasión, llevé conmigo unas cerillas, y tan pronto como me aseguré de que mi esposo ya había salido del almacén, subí con sigilo al segundo piso y a la luz de las cerillas probé a examinar el lugar, pero a pesar de que no podía haberle dado tiempo a esconderse, no encontré ni sombra de una mujer. En otra ocasión, aprovechando una ausencia de mi esposo, me introduje secretamente en el almacén durante el día, y lo recorrí inspeccionando todos los rincones por si encontraba la entrada a algún tipo de pasadizo, o por si, por un casual, una de las rejillas metálicas de las ventanas estuviera rota. Caminé todas las posibilidades, pero no encontré un solo lugar por el que ni siquiera un ratón pudiera salir del almacén. ¿Acaso no resultaba incomprensible? Después de realizar todas esas comprobaciones, más que la tristeza o el despecho, se apoderó de mí un inevitable estremecimiento ante lo indeciblemente siniestro del asunto, y a la noche siguiente, como era de esperar, aquella mujer que no se sabía por dónde entraba, volvía a dejar oír su seductora voz de siempre, susurrando palabras de amor a mi esposo una y otra vez, para luego volver a desaparecer como un espectro hacia no se sabe dónde. ¿No se trataría de algún espíritu viviente que mantenía hechizado a Kadono? ¿No es cierto que Kadono, depresivo por naturaleza y de un carácter distinto al de la mayoría de la gente que hacía pensar en una serpiente, resultaba por propenso a ser poseído por alguna entidad extraña como los espíritus vivientes?
y quizá puede que también por eso mismo, yo a mi vez, me sintiera hechizada por él. Pensando estas cosas, terminé incluso por ver al propio Cadono como una especie de criatura diabólica, experimentando un sentimiento imposible de calificar. ¿No sería mejor tomar de una vez la determinación de volver a mi hogar natal y allí contarlo todo? ¿O hablar de este asunto con los padres de Cadono? Dado lo terrorífico y siniestro de la situación, estuve incontables veces a punto de tomar una decisión en este sentido. Sin embargo, si planteaba imprudentemente un asunto como este, propio de una historia sobrenatural, tan intangible como una nube, posiblemente no me creerían una palabra y se reirían de mí, por lo que no podía permitir que encima cayese la vergüenza sobre mí, y mi corazón de jovencita tuvo que encontrar la fuerza suficiente para resistir 1 o 2 días más y alargar la decisión. Pensándolo ahora, ya desde aquel entonces era una mujer que no se daba por vencida fácilmente, ¿verdad? Entonces, cierta noche sucedió lo siguiente. De pronto, caí en la cuenta de algo extraño. Se trataba de que al finalizar una de esas citas secretas de siempre, entre ambos en el segundo piso del almacén, unos instantes antes de que Cadono se dispusiera a descender, sentí un suave golpe, como si se cerrara una tapa, y a continuación, un sonido metálico que recordaba al de echar un cerrojo. Pensándolo bien, aunque se trataba de sonidos muy tenues, me dio la sensación de que los había escuchado también las otras noches. Los únicos objetos, segundo piso del almacén, capaces de producir un sonido semejante, eran unos cuantos arcones de madera que se guardaban allí. Entonces, aquella mujer se escondía en el interior de uno de esos arcones. Si se tratara de una persona viva, tendría necesidad de comer, y para empezar, no tenía lógica que alguien pudiera permanecer durante tanto tiempo dentro del arcón que resultaría asfixiante. Pero por algún motivo, concluí que no cabía equivocación posible en que esa era la realidad. Al darme cuenta de aquello, no podía permanecer inactiva por más tiempo. No me quedaría satisfecha hasta que de alguna manera consiguiera robar la llave del arcón, abrir la tapa y ver el rostro de esa mujerzuela que hablaba con mi esposo. Y bueno, llegado el caso, aunque tuviera que ponerme a morder y arañar, no me dejaría vencer por esa mujer de ninguna manera. Como si diera ya por sentado que la mujer se hallaría oculta dentro del arcón, esperé a que amaneciera, mientras rechinaba los dientes. Al día siguiente, me resulta inesperadamente fácil sustraer la llave, extrayéndola del cofrecillo donde la guardaba Cadono. En aquella ocasión, me hallaba por completo ofuscada, pero aún así, para una chica de 19 años, suponía una tarea que le sobrepasaba. Hasta entonces, llevaba ya varias noches seguidas sin dormir bien, y además de la creciente palidez de mi rostro, había adelgazado considerablemente. Como afortunadamente dormía en una habitación bastante alejada de mis suegros, y mi esposo se hallaba absorto en sí mismo, pude pasar ese medio mes sin que nadie sospechase de mí. Pues bien, ya conseguida la llave, ¿cómo podría definir mis sentimientos al entrar a escondidas en aquel almacén de adobe que incluso durante el día permanecía en una semipenumbra y olía a tierra húmeda? Visto ahora, me sorprendo de que pudiera hacer algo semejante, y todavía hoy me parece extraordinario. Por cierto que no recuerdo si fue antes de robar la llave o mientras subía los escalones hacia el segundo piso del almacén, pero en ese atribulado espíritu mío, donde se arremolinaban confusos los sentimientos, surgió de pronto una estrafalaria idea. Se trata de algo que no tiene mayor importancia, pero ya de paso se lo contaré también. Consiste en que sospeché si aquella voz que llevaba escuchando durante varios días, por un casual, no sería la del propio Cadono, que la modulaba para hablar con un tono diferente y en realidad se encontraba solo. Parecería por completo como una superchería montada para engañar a la gente, pero, en realidad, bien podría tratarse de, por ejemplo, un recurso para escribir una novela, o de que para actuar en una obra de teatro, en ese segundo piso del almacén, donde nadie le escuchaba, estuviera practicando discretamente los diálogos. Entonces, llegué a sospechar una explicación tan absurda como que en el interior del arcón, en lugar de algo como una mujer, a lo mejor lo que había oculto eran los ropajes para disfrazarse en la obra de teatro. Desde luego que la vanidad se me había subido a la cabeza. Me hallaba de confundida. Hasta tal punto llegaba el trastorno en mi interior que me imaginaba este tipo de explicaciones a la medida de mi conveniencia. Y es que, si se piensa en el sentido de aquellos murmullos amorosos, ¿cómo iba a existir en este mundo la persona que emplease de manera tan estúpida aquel tono de voz? Debido a que los Cadono eran una de las conocidas familias de más abolengo del barrio, en el segundo piso del almacén se alineaban todo tipo de objetos antiguos, heredados de generación en generación, lo cual le daba por completo el aspecto de la tienda de un anticuario.
Junto a 3 de sus 4 paredes se alineaban, como he dicho, grandes arcones recubiertos de un esmalte rojo bermellón, y la pared restante quedaba tapada por 5 o 6 librerías de estilo antiguo muy altas, encima de las cuales se amontonaban cubiertos de polvo, una serie de libros que no cabían en las estanterías, de portada amarillenta y con el lomo semicarcomido por los insectos. En las estanterías había cajas vetustas para guardar rollos ilustrados, un antiguo baúl de viaje para llevar entre dos, con el escudo familiar a gran tamaño, cestos de mimbre, cerámicas de estilo desfasado y, mezclado con todo ello, y resultando particularmente llamativo, los utensilios para pintarse los dientes de negro, incluyendo un gran cuenco y un barreño para el tinte, todos ellos enrojecidos por el paso de los años, pero con los escudos de familia y los motivos ornamentales en oro bien visibles. Pero lo más siniestro era justo a la entrada de las escaleras, 2 armaduras decorativas dentro de sus marcos de madera, sentadas como si estuvieran vivas, una de ellas austera, del estilo llamado cordones negros, y la otra, creo que se llama estilo cordones escarlata, ambas renegridas y con los cordones rotos en varios lugares, pero en su día debían de haber sido resplandecientes como el fuego y con un aspecto imponente. Ambas tenían también el casco, y hasta esa horrible máscara de hierro que cubre desde la nariz hasta la barbilla. En el interior del almacén, que incluso durante el día resultaba lóbrego, si uno miraba fijamente durante un tiempo estas armaduras, parecía como si de un momento a otro el guantelete y la espinillera fueran a moverse para levantar y agarrar la enorme lanza que había colgada justo encima, con lo que daban ganas de soltar un grito y darse a la fuga. A través de las rejillas metálicas, por las pequeñas ventanas, penetraba la suave luz del otoño, pero se trataba de ventanas tan pequeñas que en el interior del almacén, sobre todo en las esquinas, reinaba una oscuridad como la de la noche, y solo los elementos decorativos en oro o los objetos de metal relucían amenazadores y cortantes como los ojos de una criatura diabólica. Dentro de un lugar así, si una se imaginaba la presencia de un espíritu viviente, ¿cómo podría soportarlo siendo solo una mujer? El que finalmente pudiera vencer ese miedo, ese horror, y de todas maneras consiguiese abrir los arcones, se debió sin duda a la poderosa fuerza de ese granuja que es el amor. Mientras abría una por una la tapa de los arcones, pensando que mi idea era absurda, pero a la vez con un pensamiento desagradable, sentía como mi cuerpo se empapaba en un sudor frío y una angustia que parecía a punto de cortar mi respiración. Sin embargo, al levantar la tapa y echar un ojo al interior, sintiéndome como si estuviera ante un ataúd, metí la cabeza con decisión, y tal y como me esperaba, o quizá en contra de lo que me esperaba, allí no había más que trajes anticuados, ropa de cama, hermosas cajas para guardar cartas y similares, sin que encontrase nada sospechoso. Pero entonces, ¿qué significarían aquel sonido que escuchaba siempre de una tapadera cerrándose seguido del chasquido de un cerrojo? Pensando en lo extraño que resultaba todo, mis ojos se posaron de repente en una serie de cajas de madera clara, sin pintar, que había apiladas en el último de los arcones que abrí, en cuya tapa, utilizando el elegante estilo de escritura de las familias de tradición guerrera, estaban escritos nombres como la princesa, los 5 músicos o los 3 borrachines. Se trataba de cajas que contenían las tradicionales figuritas que se exhiben como adorno en la fiesta de las muñecas de comienzos de marzo. ¿Cuál no sería mi tranquilidad al comprobar que no había nada horrible por ninguna parte? Por tanto, aún en esa situación, llevada de mi curiosidad femenina, de pronto me entraron ganas de probar a abrir todas esas cajas. Sacándolas de sus cajas una por una, vi que esta era la de la princesa, aquella la del ministro del cerezo, y esa otra la del ministro del mandarino. Así, mientras las iba mirando, junto con el olor a alcanfor que impregnaba todo, se mezclaba una sensación de antigüedad, un sentimiento de nostalgia, que unido al detallismo en la piel de esos muñecos, propio de la época en que se fabricaron, antes de que me diese cuenta, me transportaron a un mundo de ensueño. De esta manera, permanecí durante un tiempo arropada con los muñecos, hasta que de pronto caí en la cuenta de que en uno de los extremos del interior de un arcón había una caja rectangular de madera clara, sin pintar, y de casi 1 metro de largo que, a diferencia del resto, estaba colocada como si se tratase de algo muy valioso. En su cara anterior, en el mismo estilo de caligrafía que las otras, estaba escrito «Dispensa». Preguntándome qué podría ser, la saqué con cuidado, y al abrirla y ver lo que había en su interior, me vi golpeada por una impresión tan fuerte que inconscientemente aparté la vista. En ese mismo instante, supongo que debe de ser esta situación, que es lo que llaman conocimiento instintivo, las dudas que abrigaba de hace varios días se resolvieron totalmente.
Si le digo que lo que me sobresaltó hasta ese punto era solo una muñeca, seguro que con toda probabilidad se reiría de mí diciendo, pues vaya. Pero eso es porque usted no conoce los muñecos auténticos, esas obras de arte que los maestros artesanos de antaño fabricaron poniendo en ello todas sus energías. Por casualidad, no se ha encontrado nunca, en el rincón de algún museo, frente a uno de esos antiguos muñecos y sentido un escalofrío indescriptible ante su extremado realismo. No se ha sorprendido ante el fascinante atractivo ultraterreno, como de un sueño, que tienen en el caso de que se trate de la figura de una chica o un chico jóvenes. Me pregunto si conoce usted el inquietante aire enigmático de los muñecos que antiguamente traían como regalo desde la corte de Kioto, o también en los remotos tiempos en que estaba en todo su esplendor el amor homosexual entre samuráis, el hecho extraño de que los lascivos más sofisticados de entonces encargaban muñecos a imagen y semejanza de sus chicos favoritos, y se pasaban día y noche acariciándolos, pero no, sin necesidad de referirse a tiempos tan remotos. Si por ejemplo usted conociera las extrañas leyendas que se cuentan de los muñecos Yoruri del Bunraku, o los muñecos vivientes creados por ese genio de nuestros días que es Kamehachi Yasumoto, creo que comprendería perfectamente mi sentimiento de sorpresa cuando en aquella ocasión vi esa única muñeca. Se trata de algo que supe más tarde, cuando pregunté discretamente sobre el particular al padre de Kadono, pero aquella muñeca que encontré dentro del arcón era una dádiva del señor feudal fabricada en la era Ansei por un maestro de muñecos llamado Tachiki. Suelen conocerse por el nombre de muñecos de Kioto, pero al parecer su nombre correcto es muñeco Tsukiyo, y su altura alcanza aproximadamente 1 metro, lo que viene a ser la estatura de un niño de unos 10 años. Sus pies y sus manos tienen gran detallismo. Su cabeza está peinado al antiguo estilo Shimada, y van vestidos con kimonos teñidos al modo clásico, decorados con motivos de gran tamaño. Esto también es algo que escuché más adelante, pero dicha apariencia correspondía al estilo del artista de muñecos Tachiki, y a pesar de tratarse de una obra tan antigua, esa figura de muchacha, curiosamente, tenía un rostro muy de nuestros tiempos. Sus labios gruesos y de un rojo muy intenso daban la impresión de estar expectantes, y en ambas comisuras las mejillas le formaban unos carrillos con un escalón. Sus abiertos ojos de párpado doble parecían transmitir un mensaje, y sobre ellos las espesas cejas sonreían con magnanimidad. Pero además, lo más extraordinario de todo era el atractivo que producían sus delicadas orejas, apenas teñidas de un poco de color, que daban la sensación de ser de algodón rojo, envuelto en una tela de seda blanca. Ese rostro tan resplandeciente y rebosante de deseo carnal había perdido algo de color debido al tiempo transcurrido, por lo que, a excepción de los labios, presentaba una extraña palidez. Su suave piel daba la impresión de estar cubierta de sudor, quizá por la suciedad de las manos que la habían tocado, todo lo cual le confería un aspecto todavía más seductor, más provocativo. Al contemplar esa muñeca en el oscuro interior del almacén de adobe, impregnado de olor a alcanfor, mi cuerpo comenzó a temblar del sobresalto ante el extraordinario realismo de su acabado, que producía la impresión de que, de un momento a otro, sus labios se iban a entreabrir, y esos bien formados pechos iban a moverse al ritmo de la respiración. En menuda situación me encontraba. Mi esposo estaba enamorado de una fría muñeca sin vida. Al comprobar el misterioso atractivo de esta muñeca, ya no había ninguna otra explicación posible para el enigma. El carácter misántropo de mi esposo, los susurros amorosos en el almacén, el sonido de la tapa del arcón al cerrarse, la mujer que no mostraba su figura. Al juzgar por la suma de todos estos elementos, no cabía sino concluir que la mujer de aquellos encuentros en realidad era esta muñeca. Con posterioridad, añadiendo a todo esto los comentarios que escuché de otras personas, pude figurarme que Kadono, con una extraña predisposición innata al soñador, antes de enamorarse de mujer alguna, descubrió por casualidad la muñeca en el interior del arcón, y su alma quedó atrapada por su fuerte poder de fascinación. Desde un primer momento, aquel hombre no había ido nunca al almacén para algo como leer libros. Según escuché de cierta persona, desde los tiempos antiguos, no eran pocos los casos en que un ser humano se enamoraba de un muñeco o de una imagen budista. Por desgracia, mi esposo era uno de esos hombres, y para mayor desgracia todavía, por casualidad en la casa de alguien como él, se guardaba uno de esos rarísimos muñecos fabricados por un maestro en la materia. Un amor inhumano, un amor diferente a los de este mundo. Aquel que experimenta un amor semejante siente hormiguear su alma
con un placer extraño, imposible de saborear con un ser vivo, como si viviera dentro de un sueño o de un cuento de cabecera, y sin embargo, al mismo tiempo se retuerce en un sufrimiento continuo, provocado por los remordimientos de su culpa, y manotea intentando escapar, como sea, de ese infierno. Que Cadonno se casara conmigo y se obsesionase en poner todos sus esfuerzos para amarme, ¿no sería todo nada más que las huellas de ese sufrimiento? Viéndolo de esa manera, se explica el significado de aquellos susurros amorosos de «me siento culpable hacia Kyoko», etcétera, etcétera. Tampoco queda resquicio de duda acerca de que mi esposo utilizaba un tono de mujer para poner voz a esa muñeca. Ay, bajo qué desgraciado signo habrá nacido una mujer como yo. Pues bien, la confesión sobre mi culpa en realidad se refiere al espantoso suceso que aconteció después. Me imagino que después de escuchar mi larga y aburrida charla, pensará con fastidio, ¿pero cómo? ¿Todavía no se termina? Sin embargo, no debe usted preocuparse. Finalizaré en muy poco tiempo sobre los puntos esenciales sobre lo que ocurrió. No se asuste usted, pero lo que quiero decir con eso de espantoso suceso es que en realidad esta mujer que ve usted aquí cometió un delito de asesinato. El por qué un criminal semejante puede continuar su vida tranquilamente sin sufrir condena alguna es porque ese asesinato no lo cometí yo directamente con mis propias manos. Podríamos decir que se trató de un crimen indirecto, por lo que aun cuando en aquel entonces hubiera confesado todo, no constituiría suficiente delito como para ser penalizada. Aún así, a pesar de que legalmente hablando no existiera delito, resulta meridianamente claro que fui la culpable de haber conducido a ese hombre hacia la muerte. Se trata de algo que mi superficial corazón de jovencita, asustado por lo sucedido, me impidió atreverme a confesar, y cuanto más lo pienso, más lo lamento. Desde entonces hasta hoy, no he podido dormir tranquila ni una sola noche. Esta confesión de ahora, en cierto modo, es mi única manera de expiar el crimen cometido hacia mi marido. De cualquier manera, lo cierto es que en aquellos días mis ojos se hallaban cegados por el amor, al saber que mi rival de amores, increíblemente, no era una mujer viva, sino solo una fría muñeca. Por mucho que se tratase de una obra maestra, sentí una rabia incontenible al verme sustituida por esa inanimada figura de barro, y más fuerte aún que mi despecho fue el desprecio que sentí por la deplorable vileza en que había caído el corazón de mi esposo. Entonces pensé que si no existiese semejante muñeca, no sucedería algo como esto, y terminé incluso por odiar al mismo Tachiki, pues que entonces pase lo que pase, voy a machacar la provocadora jeta de esta asquerosa muñeca y arrancarle sus brazos y piernas. De esa manera, Cadonno no podrá llegar hasta el punto de amar a una mujer inexistente. Pensando en eso, no quedaba un momento que perder. Así que tras verificar por si acaso, esa misma noche, una vez más el encuentro amoroso secreto entre mi esposo y la muñeca, a la mañana siguiente subí al segundo piso del almacén y de una vez por todas despedacé la figura en cachitos, machacando la conciencia hasta el punto de que ojos, nariz y boca quedaron irreconocibles. Con esto, si ahora prestaba atención a la actitud de mi esposo, sabría si mi suposición resultaba acertada o no, aunque de ningún modo podría estar equivocada. Así, justo como si fuera el cadáver de un hombre atropellado, la muñeca quedó con la cabeza, el tronco y los miembros por separado, y viendo que la figura de ayer se convertía en ese horrible cascarón como un esqueleto, por fin mi corazón se sintió aliviado. A la noche, desconocedor de los acontecimientos, Cadonno espió como de costumbre mi respiración para ver si me hallaba dormida, y tomando la vieja lámpara de papel, se perdió en la oscuridad que circundaba la casa. Ni qué decir tiene que se apresuraba hacia su encuentro secreto con la muñeca. Por mi parte, mientras aparentaba estar dormida, contemplé quedamente esa figura suya de espaldas que se alejaba, con cierto regusto de satisfacción, pero a la vez también con algo de tristeza, experimentando una extraña mezcla de emociones. ¿Cuál sería la reacción de aquel hombre cuando descubriera el cadáver de la figura? Avergonzado por su amor anormal, recogería en silencio los restos de la muñeca y se desharía de ellos, aparentando que no había pasado nada, o por el contrario, montaría en cólera buscando al culpable y en su furia me golpearía o gritaría enloquecido. Qué feliz sería si así fuese, y es que si Cadonno se enfadaba, eso supondría una señal de que aquel hombre no estaba realmente enamorado de la muñeca. Expectante, agudizando el oído, me mantenía atenta a los sonidos que pudieran provenir desde el interior del almacén de adobe. Sin embargo, ¿cuánto duraría mi espera? Por más que aguardaba, mi esposo no volvía. ¿Por qué no regresaba ese hombre?
A pesar de que una vez vista la muñeca rota, ya no debería tener motivo alguno para continuar en el almacén, y además ya había pasado un tiempo similar al de otras veces. ¿No sería que en realidad su compañera no era la muñeca, sino una mujer de carne y hueso? Al pensar en eso, no conseguía tranquilizarme, y sin poder aguantar más, me levanté del lecho y tomando otra de las antiguas lámparas de papel, corrí a oscuras entre la maleza hacia el almacén. Según veía, al subir los peldaños del almacén, en esta ocasión, la trampilla de siempre permanecía abierta, y al parecer, la vieja lámpara de papel continuaba encendida en el segundo piso, ya que su luz rojiza se filtraba por el agujero iluminando hasta el comienzo de la escalera. Con el corazón agitado por un presentimiento, subí por la escalera a toda prisa mientras gritaba, «Esposo mío», y a la luz de la lámpara pude entrever que por desgracia mi funesto presagio había dado en el blanco. Allí yacían, uno doblado sobre el otro, los cadáveres de mi esposo y la muñeca, en medio del mar de sangre que cubría el suelo de madera, y junto a ambos, sorbiendo la sangre, se hallaba tirada la valiosa katana que había pasado de generación en generación, un suicidio por amor entre un hombre y un montón de barro. A mis ojos no solo resultaba ridículo, sino que presentaba una solemnidad de tan indecible que mi corazón quedó sobrecogido e incapaz de emitir voz o lágrima alguna. No pude sino permanecer allí de pie, inmóvil. Pude ver como de un trozo de los labios de esa muñeca que yo había destrozado, como si fuera la propia figura quien sangrara, se extendía un hilo de sangre que goteaba sobre el brazo con el que mi esposo abrazaba los restos de la cabeza, y en su agonía la muñeca mostraba una siniestra sonrisa. Fin.